Llevaba agua sola para su madre enferma hasta que un vaquero finalmente intervino. Clara Whitmore azotó contra el suelo antes de darse cuenta de que caía. Tenía 7 años, las dos manos todavía aferradas a las asas de las cubetas, las rodillas abriéndose sobre la tierra agrietada de Montana, mientras el sol de agosto le golpeaba la nuca como un fierro de herrar. El agua que había cargado a lo largo de 5 kilómetros desde el arroyo se había esfumado, tragada por la tierra sin hacer un solo ruido. No lloró. Llorar era desperdiciar agua. Apoyó las palmas de las manos sobre el suelo ardiente y se levantó como pudo porque su madre la estaba esperando. Su hermanito no había comido desde la mañana y no había nadie más en este mundo que fuera a venir a ayudarlos. Antes de seguir adelante, si esta historia ya se ganó tu corazón, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas lo que viene. Pon el nombre de tu ciudad en los comentarios de abajo. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. Ahora, regresemos a la Montana de 1887 y a una niña pequeña que cargaba más peso del que cualquier niño debería soportar. Clara Whitmore aprendió desde muy chica que el mundo no se detenía por el dolor. Tenía 7 años, y ya entendía cosas que la mayoría de las mujeres adultas pasaban la vida entera intentando olvidar, que el hambre cala diferente después del tercer día, que la leña no se parte sola por más cansados que tenga los brazos, y que el llanto de un bebé en la oscuridad de la noche era su propio tipo de alarma que nadie más iba a apagar. Cada mañana, antes de que el sol asomara por la loma, Clara ya estaba en movimiento. Se ponía sus botas, la izquierda tenía una rajada en la punta por donde se le metía la tierra, se amarraba el cabello con una tira de un costal de harina y descolgaba las 2 cubetas de madera que estaban junto a la puerta. Eran las cubetas de su padre. Él se había ido hacía 3 años. Ella ya no pensaba en eso. Pensar en eso no llenaba las cubetas. El camino al arroyo era de 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta por una vereda de tierra que el calor del verano de Montana dejaba tiesa como piedra. Para agosto de 1887, la tierra se había agrietada en placas como vajilla vieja, y los pies descalzos de Clara, pues guardaba las botas para cuando iba al pueblo, conocían cada borde filoso. Se le habían formado callos tan gruesos en los talones que podía enterrarse el pulgar sin sentir casi nada. Eso ya era ganancia, suponía. Se hablaba a sí misma en ese trayecto, no recio, sino entre dientes, de la forma en que su madre solía cantar en la cocina antes de que empezara la tos. Repasaba la lista de pendientes. Agua para mamá, agua para el bebé, revisar el sótano de las provisiones, ver si la vaca seguía viva, reparar la cerca si le daba tiempo. Nunca le daba tiempo. El arroyo venía bajo ese verano, más bajo de lo que jamás lo había visto. Clara se arrodilló en la orilla y sumergió la primera cubeta, viendo cómo el lento jalón de la corriente pasaba el agua turbia más allá de sus muñecas. La segunda cubeta siempre se sentía más pesada que la primera, aunque pesaran lo mismo. Así eran las cosas. Iba a mitad de camino a casa cuando escuchó al caballo detrás de ella. Clara no corrió. Correr tiraría el agua. Se hizo a un lado de la vereda como le había enseñado su madre. La cabeza agachada, sin hacer contacto visual, seguir caminando. La mayoría de los jinetes pasaban de largo sin mirar 2 veces a una niña cargando cubetas. Este frenó el paso. Sintió la sombra del caballo cruzar sobre ella antes de levantar la vista. El hombre montado en la silla era más viejo de lo que su padre habría sido. Tenía el rostro curtido como se pone el cuero viejo de una montura, con arrugas profundas alrededor de los ojos de tanto mirar hacia 1000 horizontes diferentes. Llevaba un gabán gris, a pesar del calor, y el ala del sombrero la traía baja. No hizo ademán de sacar nada. Tampoco dijo una palabra por un largo rato. Solo la miró de la manera en que la gente mira algo que no termina de descifrar. Luego dijo: «Es un buen trecho para andar cargando tanto peso». Clara siguió caminando. «Me las arreglo bien, señor. Ya lo veo». Él cabalgó a su lado a paso de hombre sin adelantarse, sin presionarla. «¿Qué tan lejos vas?» «Suficiente». El rancho de los Whitmore. Ella se detuvo entonces. Lo miró bien por primera vez, escudriñando su rostro buscando ese tipo de interés que significaba peligro. Los hombres de Boone tenían una forma de sonreír que nunca les llegaba a los ojos. Este hombre no sonreía para nada. Se veía cansado, el tipo de cansancio que el sueño no quita. «¿Quién pregunta?», dijo ella. «Nadie importante». Él se tocó el ala del sombrero. «Mi nombre es Ethan Cole. Solo voy de paso». «Entonces pase», dijo Clara, y siguió caminando. Él lo hizo. Se adelantó, sin decir otra palabra,
y Clara vio la espalda de su gabán desaparecer en la curva del camino. Soltó el aire despacio, le ardían los brazos, caminó el resto del trayecto a casa sin detenerse ni una sola vez. Su madre estaba despierta cuando abrió la puerta de la cabaña, lo cual era bueno y malo a la vez. Bueno porque significaba que seguía respirando, malo porque significaba que la tos la había despertado otra vez, antes de que Clara pudiera regresar. Margaret Whitmore estaba sentada en la cama estrecha contra la pared. Tenía una mano apoyada en el pecho y la otra rodeando la espalda del bebé. El pequeño Thomas tenía 7 meses y la mirada consumida de un niño que había tenido hambre desde antes de nacer. «Se te hizo tarde», dijo Margaret. Su voz era ya delgada como el papel. «El arroyo está más bajo. Tuve que ir más arriba». Clara dejó las cubetas en el suelo y sirvió agua con un cucharón en el vaso de peltre que estaba en la mesa de noche. «Tómate esto primero». Margaret bebió sin chistar. Así era como Clara sabía que hoy se sentía mal. En los días buenos, protestaba por no querer que la atendieran. «¿Alguien en el camino?», preguntó entre sorbos. «Un hombre que dijo llamarse Ethan Cole. Le dije que pasara de largo». La mano de Margaret apretó el vaso. «¿Te siguió?». «No, mamá». «¿Cómo era?». «Viejo. Traía un gabán gris». «No es de los de Boone. Los hombres de Boone se visten mejor y andan en grupo». Clara le quitó a Thomas de los brazos a su madre y se lo acomodó en la cadera. Él le agarró un puñado de cabello de inmediato. Solo me preguntó qué tan lejos iba, nada más. Margaret cerró los ojos. «Mantente lejos de los extraños, de todos y cada uno». «Sí, mamá». Pero Clara se quedó pensando en las manos del hombre, en cómo descansaban sueltas sobre el pomo de la silla, lejos de la pistola en su cadera, en cómo no la había presionado, en cómo simplemente se había ido cuando ella se lo pidió. Eso ya era lo bastante raro como para recordarlo. A la mañana siguiente, había un bulto en el porche. Clara lo encontró al abrir la puerta con la primera luz del día. Un trapo amarrado con fuerza alrededor de algo sólido, puesto justo a la izquierda de la puerta para que nadie lo pisara. Miró a todos lados del patio antes de tocarlo. Los álamos a lo largo de la cerca estaban quietos. La vaca seguía en la esquina más lejana del corral, con la cabeza gacha. No se veían huellas de caballo. Desenvolvió el trapo. Pan, 2 piezas pequeñas, todavía un poco tibias. Debajo de ellas, un cucurucho de papel con salvia seca y raíz de milenrama. Hierbas para la tos. Había visto a la curandera del pueblo usar ambas. Clara se quedó de pie en el porche un buen rato sosteniendo el pan, sin moverse. Su madre le gritó desde adentro. «¿Qué es?». «Nada», dijo Clara. «Solo el viento». Llevó el pan adentro, puso una pieza al lado de la cama y le partió un pedazo a Thomas. No le dijo a su madre de dónde venía porque no lo sabía con certeza y porque Margaret le habría ordenado que lo tirara. A la mañana siguiente, apareció leña partida y apilada nítidamente junto a la puerta, más de lo que Clara habría podido cortar en una semana. La mañana siguiente a esa, una botellita de leche de cabra. Empezó a vigilar. Se despertaba antes del amanecer y se sentaba junto a la ventana con una cobija vieja encima, mirando hacia los álamos. A la 4ª mañana finalmente lo vio. Una silueta en la gris penumbra del amanecer, moviéndose tan silencioso como el humo hacia el porche, dejando algo y regresando hacia los árboles. Nunca miró hacia la ventana. Se movía como un hombre que entendía que si lo veían, arruinaría lo que intentaba hacer. Clara se quedó pensando en eso mucho tiempo. Pensó en los hombres que había conocido, su padre, que los había querido y que de todos modos se fue cuando las deudas se volvieron impagables. El reverendo Harlow en el pueblo, que predicaba sobre la caridad y les clavaba la mirada ausente cuando pasaban a su lado en la calle. Harvey Boone, que sonreía de oreja a oreja cuando hablaba de cuidar a la viuda y a sus hijos, como si las puras palabras ya fueran un favor. El alguacil que le ladeaba el sombrero a Boone y hacía como que no veía lo que les pasaba a las familias de todo el valle. Ninguno de esos hombres les había dejado leña jamás. A la 5ª mañana, salió más temprano de lo habitual, se sentó en el escalón del porche y se puso a esperar. Ethan Cole salió de entre los álamos con un costal al hombro. Se detuvo al verla. Por un momento ninguno de los dos se movió. Luego, él dejó el costal con cuidado en el suelo, como a 3 metros del porche, y dio un paso atrás como para demostrarle que no era una amenaza. «Has estado vigilando», dijo él. «Y usted ha estado dejando cosas», dijo Clara. «Así es». «¿Por qué?». Él se quedó callado un momento. Sus ojos se dirigieron a la ventana de la cabaña y luego regresaron. «Porque puedo, porque parece que nadie más lo está haciendo». Clara lo examinó de la forma en que había aprendido a examinar todo.
no con sus sentimientos, que podían fallar, sino con los ojos, que eran más difíciles de engañar. Sus botas estaban gastadas del tacón. Tenía una cicatriz ya vieja a lo largo de la quijada. Llevaba días sin afeitarse, pero se paraba derecho, no se notaba inquieto y no miraba la cabaña como un hombre que está calculando el valor de una propiedad. Mi mamá no confía en usted, dijo Clara. Es muy lista de su parte, me va a decir que le pida que se vaya. Está en su derecho, pero usted va a seguir viniendo de todos modos. Él la miró fijamente. Solo si no empeoro las cosas. Si me pides que me vaya, me voy. Tienes mi palabra. Clara tomó el costal y miró adentro. Harina de maíz, 3 papas, un pedazo doblado de tela impermeable. No está empeorando las cosas, dijo ella, y regresó adentro. Le dijo a su madre que había un hombre acampando en la línea de los árboles que había estado dejando comida. Le dijo que no se había acercado a la cabaña. Vio el rostro de su madre pasar por 6 tipos diferentes de miedo. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó Margaret. No lo sé, dice que nada. Los hombres no hacen cosas a cambio de nada, Clara. Algunos sí, dijo Clara, y lo decía en serio, aunque todavía no pudiera demostrarlo. Margaret se incorporó contra la cabecera de la cama, y sus ojos se veían firmes a pesar del cansancio que arrastraba. Manténlo lejos de esta casa. ¿Me oyes? A distancia. No lo invites a pasar y no le cuentes nuestros asuntos. Sí, mamá, lo digo en serio, lo sé. Lo mantuvo a distancia, pero no dejó de hablar con él. Esas pláticas ocurrían por las mañanas en el porche. Clara se sentaba en el escalón más alto, y Ethan se sentaba en el suelo, a una distancia respetuosa, con el sombrero en las manos como un hombre en la banca de una iglesia, en la que no está seguro de encajar. Nunca presionaba para más, nunca pidió entrar. Respondía sus preguntas con franqueza y no hacía muchas preguntas propias. Ella se enteró de que había sido explorador durante la guerra, caballería de la Unión, cabalgando por delante de las columnas para ver qué esperaba al otro lado de las lomas. Supo que se había venido al oeste después, como tantos hombres, buscando algo que no sabía nombrar. Aprendió que conocía de plantas, qué raíces eran comestibles, qué cortezas servían como buena medicina, cómo encontrar agua en una tierra que parecía seca hasta los huesos. Mi hermana me enseñó, dijo él una vez cuando ella le preguntó al respecto. Algo cambió en su rostro al pronunciar la palabra hermana, solo por un instante, como una puerta que se cierra. Ella sabía más de cultivar cosas que cualquiera que haya conocido. Clara esperó a ver si decía algo más. No lo hizo. ¿Sigue viva?, preguntó Clara. No. Él le dio la vuelta al ala de su sombrero entre las manos. Hubo una sequía. Tenía 14 años. Lo siento. Fue hace mucho tiempo, pero por la forma en que sonaba su voz parecía que no había sido hace mucho tiempo para nada. Ella entendió entonces, a un nivel que no habría sabido explicar, por qué él se quedaba. No era por ellas en específico. Era por algo que todavía intentaba hacer por una niña que ya no estaba. Eso no hizo que desconfiara de él. Hizo que confiara en él más de lo que cualquier otra cosa habría logrado. La presión de Harvey Boone estaba creciendo de otra manera, más silenciosa y calculada, de la forma en que el agua de una inundación se junta detrás de una presa antes de que alguien note las grietas. Él había mandado a un hombre 3 semanas antes de que Clara encontrara a Ethan. Un hombre delgado y meticuloso con un traje café, que se había sentado en la cocina, había extendido papeles sobre la mesa y le había explicado a Margaret, con la voz más suave posible, que el pagaré que su esposo había firmado antes de morir estaba por vencerse. La tierra servía como garantía, ese era el acuerdo. Le mostró el papel, le señaló la firma de su esposo, expresó, con un enorme y aparente pesar, que la paciencia del banco no era ilimitada. Margaret había preguntado cuánto tiempo quedaba. Fin del verano, dijo el hombre, a finales de agosto a más tardar. Estaban ya en la segunda semana de julio. Clara había estado en la esquina de la cocina durante esa plática, tan pequeña que el hombre del traje café ni la volteó a ver. Ella había observado el rostro de su madre. Había visto cómo las manos de Margaret se pusieron planas sobre la mesa y se quedaron ahí de la forma en que las manos se quedan quietas cuando el cuerpo está decidiendo si pelear o desmoronarse. Había escuchado cada palabra. No había dormido bien desde entonces. El pueblo de Millhaven estaba a 6 kilómetros al este, un pueblo de verdad con iglesia, escuela, a la que Clara ya no iba, una tienda de abarrotes, una cantina y una oficina del alguacil que todos fingían que cumplía con su deber. Había crecido viendo al pueblo moverse alrededor de Harvey Boone, de la forma en que el clima se mueve alrededor de una montaña.
Era dueño de la tienda de forrajes, del depósito de madera y de 3 de los mejores ranchos del valle, y tenía una forma de hacer favores que dejaba a la gente sintiendo que le debían cosas que ni sabían cómo pagar. Había escuchado a hombres adultos bajar la voz al pronunciar su nombre. Había visto mujeres cruzarse de la calle para evitar a su esposa, que llevaba vestidos hermosos, sonreía con toda la cara y nunca miraba a nadie directamente a los ojos. Cuando Clara entraba a Milhaven ahora, se sentía como se imaginaba que se sentía un pez en un estanque al que le estaban sacando el agua poco a poco. Todo se veía igual, todo seguía en movimiento, pero algo vital se estaba yendo. La gente preguntaba por su madre. Sacudían la cabeza con mucha pena. La vieja señora Hensley, en el mostrador de la tienda de telas, a veces le metía un dulce macizo en la mano a Clara y le decía que era una niña muy valiente. La esposa del herrero una vez les había dejado una olla de sopa en el porche. El reverendo Harlow había pedido por ellas en público durante 3 domingos seguidos. Nadie había hecho nada. Clara había llegado a comprender que las oraciones y la sopa eran la forma en que la gente buena lograba sentirse bien consigo misma, sin pasar por la incomodidad de un sacrificio real. No se los tomaba mal exactamente, simplemente no contaba con ellos para nada que importara. La mañana en que todo cambió fue un jueves. Clara sabía que era jueves porque ese era el día en que intentó surtir su menguante reserva de queroseno con las últimas monedas que había encontrado detrás de una tabla suelta en el granero. Venía de regreso por el camino con el pequeño bote de queroseno cuando escuchó caballos, más de uno, moviéndose lo suficientemente rápido como para levantar una cortina de polvo sobre los árboles. Se bajó de la vereda hacia los matorrales sin pensarlo. Otra cosa que había aprendido desde muy chica: hazte a un lado y observa antes de decidir en qué te estás metiendo. 3 jinetes. A 2 de ellos no los conocía, pero al tercero sí. Kate Boone, el hijo menor de Harvey, que tenía la misma espalda ancha de su padre y nada de su paciencia. Tenía 22 años y ya le había roto la quijada a un hombre en una pelea por un juego de cartas, pagando lo que todos coincidieron en que era una cantidad insultante para que el asunto desapareciera. Pasaron de largo sin verla. Iban cabalgando hacia la cabaña. Clara corrió. Llegó por la puerta respirando agitada, y su madre ya estaba de pie junto a la ventana. Margaret también los había escuchado. Podía oír casi todo en estos días, incluso a través de las paredes, como si su cuerpo hubiera decidido compensar todo lo que estaba perdiendo, agudizando sus sentidos al máximo. «Es Kate Boone», dijo Clara. «Vienen 2 hombres con él». La quijada de Margaret se tensó. Se movió hacia la esquina donde el rifle de su difunto esposo descansaba contra la pared. «Mamá, ponte detrás de mí. El rifle no está cargado. Él no lo sabe. El golpe a la puerta fue el tipo de golpe que dejaba claro que no estaban pidiendo permiso. 3 porrazos firmes». La pausa de un hombre que esperaba que la puerta se abriera antes de terminar de tocar. Margaret la abrió ella misma. Kate Boone tenía la sonrisa fácil de un hombre que nunca había tenido que ganarse nada en la vida. Miró a Margaret como miraba la mayoría de las cosas, como si estuviera sacando una cuenta. Su mirada pasó de largo hacia el interior oscuro de la cabaña, encontró a Clara y siguió adelante. «Buenas tardes, señora Whitmore», dijo amablemente. «Solo una visita de cortesía». «¿Puede decir a qué viene?», contestó Margaret. «Mi padre quería que le recordara que el tiempo se está acabando». Él miró de reojo al rifle que ella tenía en las manos, y su sonrisa no cambió. «El banco está dispuesto a ser flexible. Hay otros arreglos que se podrían hacer si estuviera abierta a platicar». «¿Qué clase de arreglos?». «De esos que las mantienen a usted y a sus hijos cómodos mientras se hace el traspaso de la propiedad. Mi padre es un hombre razonable. No quiere ver a nadie perjudicado por esto». El agarre de Margaret en el rifle no flaqueó. «Dígale a su padre que la tierra no está en venta y tampoco se la van a quedar. Y dígale que si vuelve a mandar hombres a mi puerta, voy a escribir al tribunal del distrito sobre las condiciones de ese pagaré, porque tengo preguntas que su banquero no respondió a mi entera satisfacción». Algo se movió detrás de los ojos de Kate Boone. No fue enojo exactamente, sino más bien un recálculo, el ajuste silencioso de un hombre que había esperado un terreno más fácil. «¿Está segura de que quiere complicar esto más de lo debido?», dijo. Su voz había bajado a un tono más suave y mucho más peligroso. «Quiero que se largue de mi propiedad», dijo Margaret. «Ahora». Él la miró por un largo momento, luego se tocó el ala del sombrero y dio un paso atrás. «Sí, señora, estaremos en contacto». Clara los vio irse desde la ventana. Cuando se perdieron de vista, su madre se apoyó contra el marco de la puerta y se dobló con un ataque de tos tan violento que le sacudió todo el cuerpo.
Clara fue hacia ella de inmediato, la rodeó con ambos brazos desde atrás y se aferró a ella, sin soltarla hasta que el temblor cesó. «Voy a escribir esa carta», dijo Margaret cuando pudo hablar. «Si algo me pasa...» «No te va a pasar nada, Clara. Escúchame». La voz de su madre era baja, firme y completamente seria. «Hay una caja con las escrituras debajo de la tabla del suelo, abajo de la cama. No dejes que nadie se la lleve, ni Boone, ni el banco, ni nadie que venga a esta puerta con una sonrisa». Clara pegó la cara contra la espalda del hombro de su madre y respiró hondo. «Sí, mamá, te escucho». Ella no sabía entonces. Parada en esa puerta con el calor de agosto encima, con Thomas empezando a inquietarse en la cama y el ruido de los caballos de Kate Boone desvaneciéndose a lo lejos, ella no sabía que un hombre estaba vigilando desde los álamos, que había visto llegar a los 3 jinetes, que había caminado hasta la orilla de los árboles y se había quedado ahí parado con la mano apoyada en la cacha de su pistola, cuidando la puerta de la cabaña, listo para dar un paso al frente, si lo que salía por esa puerta era algo que una mujer enferma y una niña de 7 años no pudieran enfrentar solas. Ethan Cole se había quedado de la forma en que siempre lo hacía, justo fuera de la vista, lo suficientemente cerca, sin pedir nada, sin anunciar nada, solo esperando a que lo necesitaran. Clara se enteró mucho después de lo que él había hecho esa tarde, de lo que había estado dispuesto a hacer. Le daba vueltas en la cabeza, de la forma en que uno le da vueltas a algo que cambia la idea de lo que crees posible. Un hombre con una recompensa por su cabeza, una cicatriz en la quijada, y el recuerdo de una hermana de 14 años que llevaba cargando a cuestas desde hacía 20 años, parado solo bajo el calor de Montana con la mano en su arma, protegiendo a una familia que ni siquiera sabía que él estaba ahí. Y de alguna manera, ese jueves de julio de 1887, ese hecho silencioso lo cambió todo. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se acostó en el catre estrecho al lado de la cama de su madre, se quedó mirando las tablas del techo, escuchó respirar a Thomas y pensó en un hombre parado solo entre los álamos con la mano en una pistola que no llegó a sacar. Se había pasado toda su corta vida viendo a la gente decidir, justo en el momento en que importaba, que el riesgo no valía la pena, que dar un paso al frente costaba demasiado, que la viuda, la enferma y los niños eran problema de alguien más. Se había acostumbrado tanto a ese tipo de silencio, en particular el silencio de la gente buena que decide quedarse atrás, que había dejado de esperar algo diferente. Ethan Cole no había sacado su arma, no se había anunciado, no había buscado ser el centro de atención, simplemente se había quedado. Se durmió justo antes del amanecer y se despertó con la mano de su madre en el hombro, más firme de lo que debería estar para una mujer tan enferma. «Ven acá», dijo Margaret. Tenía los ojos claros de una manera en que no siempre los tenía por las mañanas. «Siéntate». Clara se sentó en la orilla de la cama. Thomas seguía dormido en la cuna, la misma que Ethan había reparado en silencio hacía 3 días, metiendo madera nueva en la pata rota, sin que nadie se lo hubiera pedido. Clara no le había mencionado eso a su madre. «Ese hombre», dijo Margaret, «el que está entre los árboles, no se ha acercado a la casa. Mamá, sé que no lo ha hecho. Yo también he estado vigilando». Margaret entrelazó las manos en su regazo. Tenía los nudillos rojos por las noches frías, incluso en verano. «¿Qué sabes de él?» «Se llama Ethan Cole. Fue explorador de caballería durante la guerra. Perdió a su hermana en una sequía. Sabe cómo encontrar agua y cómo partir leña, y no pide nada». Clara hizo una pausa. «Me habla como si fuera una persona, no como una niña a la que hay que controlar». Margaret la miró por un largo momento. «Esa puede ser una forma en que los hombres se ganan la confianza». «Lo sé, pero tú no crees que sea eso». «No, mamá, no lo creo». Su madre se volteó hacia la ventana. Afuera, la primera luz alcanzaba las copas de los álamos, volviéndolas de un oro pálido. «Yo tampoco», dijo en voz baja, «y eso me asusta más que si lo creyera». Clara no le pidió que le explicara eso. Ella misma lo entendía. La confianza era una puerta, y cada puerta que se abría era una puerta que se podía usar en tu contra. Lo habían aprendido a la mala con personas que no tenían ninguna mala intención, personas a las que les importaban a su manera y que aún así les fallaron. Abrirle la puerta a alguien que no tenía nada que ganar era lo más peligroso de todo, porque entonces no podías decirte a ti misma más tarde que debiste haberlo sabido. Margaret apretó los labios. «No le digas lo de la caja de las escrituras». «No lo haré.
No le digas lo que dijo Boone. Sí, mamá. Pero, se detuvo, tosió, una vez conteniéndose, se llevó el puño a la boca. Si te pregunta si hay algo que pueda hacer, si lo pregunta directamente, puedes decirle que el pozo necesita que lo caven más profundo. Clara parpadeó. Eso era lo más cercano a un permiso que Margaret Whitmore le había dado a alguien en 3 años. Salió al porche antes de que el sol saliera por completo y encontró a Ethan ya en la orilla del patio. No estaba esperando exactamente. Se movía por el perímetro de la cerca, de la manera en que un hombre revisa lo que necesita arreglo cuando no quiere parecer ocioso. Se detuvo al escuchar la puerta. El pozo, dijo Clara, se está secando. Mamá dice que hay que cavarlo más profundo. Él miró el pozo y luego la miró a ella. Puedo hacer eso. Ella no le dio las gracias. Él no lo necesitaba. Cavó durante 3 días. Clara lo observaba desde la ventana a veces, entre los quehaceres, entre las comidas de Thomas, entre las pequeñas y eternas emergencias que llenaban las horas de cada día. Trabajó sin parar, bajo el calor, sin una queja. And when he came up from the hole at midday with dust on his face and his shirt soaked through, he drank from the bucket she brought him and said only that he thought they would hit good water by the following afternoon. He was right. On the 4th day, clean water came up from 12 feet down, cold and clear, in a way the old well had not been all summer. Clara escuchó a su madre llorar esa mañana. No era el sonido de la tos, era el otro, ese que intentaba guardarse para ella sola. Se quedó en la cocina, no entró a la recámara, y le dio a su madre el espacio para sentirlo sin que la estuvieran viendo. Luego Margaret se levantó, caminó hacia la ventana, y por primera vez miró al hombre en el patio sin encogerse. No dijo nada, pero tampoco apartó la vista. Lo que ninguna de las dos sabía todavía, lo que Ethan no había dicho y no diría en varios días más, era que 2 semanas antes de llegar a este tramo del Valle de Montana, había pasado por un pueblo llamado Grantley, 60 kilómetros al sur. Y en Grantley había escuchado una historia. La viuda de un ranchero, 3 hijos, un pagaré firmado bajo amenazas, el despojo de una tierra disfrazado de una transacción legal. El nombre en el traspaso de las escrituras había sido Boone Holdings, operando a través de una filial de la que nadie en ese pueblo había oído hablar, sino hasta que ya era demasiado tarde. La mujer lo había perdido todo. A los niños los habían mandado con parientes, a 2 municipios de distancia. La tierra ahora tenía ganado para el negocio de verano de Harvey Boone. Ethan no sabía que los Whitmore eran los siguientes cuando llegó a este valle. No sabía nada excepto que el valle le resultaba familiar, de la forma en que todos los valles se ven familiares después de tantos años de andar cabalgando por el oeste. Se había detenido en el arroyo para darle agua a su caballo, y entonces vio a una niña de 7 años cargando 2 cubetas que eran casi tan grandes como ella, caminando por una vereda de tierra por la que ningún niño debería andar solo, y supo, con la certeza que cala hasta los huesos de un hombre que ya había visto esto mismito antes, exactamente lo que le estaba pasando a esta familia. Se había quedado porque no se había quedado en Grantley, había pasado de largo, se había dicho que no era asunto suyo, y cargó con el peso de esa decisión durante 60 kilómetros. No iba a volver a hacerlo. No le dijo esto a Clara de inmediato. Le contó otras cosas primero. Le habló de los mapas de las rutas del ferrocarril que había visto publicados en Millhaven, esos que mostraban el trazo planeado de la nueva línea pasando justo por la parte baja de la propiedad de los Whitmore. Le explicó con cuidado, sin asustarla más de lo que los propios hechos ya exigían, que la tierra junto a las vías valía 10 veces más de lo que valía hacía 2 temporadas. Le dijo que el que un pagaré se venciera exactamente en este momento no era una coincidencia. Clara escuchaba con las manos en el regazo y el rostro muy serio. Él lo planeó, dijo ella, no como pregunta. Eso me temo. Mi papá firmó ese papel antes de irse. Boone lo sabía desde entonces, o se enteró poco después. Ethan le dio la vuelta al sombrero entre las manos. El trazo del ferrocarril se registró en la oficina del territorio hace 18 meses. Eso es de registro público. Un hombre con las conexiones correctas habría sabido qué tierras estaban en el camino de esas vías antes de que la mayoría en el valle supiera que iba a haber vías. Clara miró al horizonte por un momento. Tenía la quijada apretada de una forma que no correspondía al rostro de una niña de 7 años. ¿Qué hacemos? Tu madre necesita ver ese pagaré original, el que tiene el banco. Necesita compararlo con cualquier copia que tu padre haya guardado. Hizo una pausa. Y necesita hacerlo pronto. Hay una caja con las escrituras, dijo Clara, antes de poder detenerse. Se dio cuenta de inmediato y lo miró.
No debí decirte eso. Entonces no me dijiste nada, contestó Ethan. No se vio emocionado, no se inclinó hacia adelante. Mantuvo su expresión perfectamente tranquila y dijo: lo que haya ahí adentro es asunto de tu madre, no mío. Algo en el pecho de Clara se alivió un poco. Hablaré con ella. Él asintió. Tómate tu tiempo. No fue sino hasta más tarde esa tarde, cuando Clara fue a llevarle agua al granero, y encontró a Ethan reparando en silencio las tablas podridas de la pared sur, moviéndose con la eficiencia concentrada de un hombre que se había pasado décadas haciendo que se mantuvieran en pie cosas que debieron haberse caído. Fue entonces cuando le dijo lo que había estado guardándose toda la mañana. Ethan se detuvo a unos pasos. Hay algo más, algo que escuché. Él siguió trabajando, pero toda su atención estaba en ella. Había aprendido a notar eso en él, que podía estar en movimiento y completamente quieto al mismo tiempo, de la forma en que algunos animales se silencian sin quedarse inmóviles. La noche que vino Kate Boone, dijo, antes de que tocara, los escuché hablar afuera. Antes de que mamá abriera la puerta, pasó saliva. Uno de los otros hombres dijo. Se detuvo. Lo dijo otra vez, más rápido esta vez, para ya no poder tragarse las palabras. Dijo que Boone quiere a los niños fuera de la casa antes de que termine agosto, que si mamá no firma va a usar a la oficina de beneficencia del municipio. Va a decir que ella está muy enferma para cuidarnos, que estamos descuidados. Las manos de Ethan se quedaron quietas en la pared del granero. Va a intentar quitárselos, dijo, no como pregunta. Va a intentar quitárselos para llegar a ella, dijo Clara, porque si no estamos, ya no queda nadie que pelee por ella, y mamá está muy enferma para pelear sola. El silencio entre ellos no fue de los cómodos. Fue de esos que surgen cuando dos personas miran la misma cruda verdad desde ángulos diferentes y ninguna ha encontrado la salida todavía. Entonces Ethan se levantó de donde había estado agachado, se volteó para mirarla de frente y su voz fue muy baja y muy firme al hablar. Escúchame, eso no va a pasar, ¿me oyes? Usted no puede prometer eso. No, todavía no puedo prometerlo. Sus ojos no titubearon. Pero te puedo decir que no me voy, ni por Boone, ni por sus hombres, ni por nada que no sea tu madre diciéndome que me largue. Y si me pide que me vaya, le voy a poner la suficiente resistencia como para que me lo tenga que decir 3 veces. Hizo una pausa. Un niño no tendría que cargar con esto solo, y tu madre tampoco. Clara lo miró fijamente. Tenía 7 años, y había estado cargando con las cosas sola el tiempo suficiente como para haber dejado de notar el peso de ello. Lo que sintió en ese momento no fue alivio exactamente, era algo más complicado y más frágil que el alivio. Era la sensación aterradora de soltar algo que habías estado sosteniendo por tanto tiempo que ya habías olvidado cómo se sentían tus manos vacías. No lloró. Apretó los labios, miró el suelo del granero y respiró. Está bien, dijo. Solo esa palabra. Está bien, le contestó él. Esa tarde, Margaret Whitmore habló con Ethan Cole por primera vez directamente. Salió al porche al oscurecer, algo que Clara no la había visto hacer en semanas porque el aire de la tarde le empeoraba la tos. Se paró en lo alto de los escalones con los brazos cruzados. Miró al hombre sentado en el suelo a su distancia de siempre y dijo: mi hija me dice que usted cree que Harvey Boone piensa usar la oficina de beneficencia contra mis hijos. Ethan se puso de pie. No se acercó. Sí, señora. Eso es lo que creo. ¿En qué se basa? Le contó lo de Grantley, lo de la viuda, lo de los niños mandados a 2 municipios de distancia, lo de la filial de Boone Holdings, el trazo de las vías y las fechas que eran demasiado exactas para ser otra cosa que calculadas. Habló durante un largo rato. No lo adornó ni lo suavizó. Le dijo lo que sabía y lo que sospechaba, y dónde estaba la línea entre esas dos cosas. Margaret escuchó sin interrumpir. Su rostro era imposible de descifrar, esa templanza particular que las mujeres fuertes desarrollan después de años de recibir noticias que podrían destrozarlas si lo permitieran. Cuando él terminó, ella dijo: hay una recompensa por su cabeza. No fue una pregunta. Clara levantó la vista alarmada. Su madre lo había sabido todo este tiempo y no había dicho nada. Sí, señora, dijo Ethan. No le apartó la mirada. ¿Por qué? Robo. Una estación de Wells Fargo. 1879. Yo no lo hice. Los hombres que lo hicieron estaban conectados con una compañía de tierras que operaba en el territorio en ese entonces. Hizo una pausa. El mismo tipo de compañía de tierras que usa Boone. El aire en el porche se volvió muy silencioso. Margaret descruzó los brazos. Lo miró por mucho tiempo, de la manera en que miraba las cosas, midiendo,
sopesando, dándole la vuelta para encontrar el lado que reflejara la luz. Luego dijo: «Hay una caja debajo de las tablas en mi recámara. Adentro hay una carta que mi esposo escribió la noche antes de irse. Dejó anotada cada plática que tuvo con el banco, cada promesa que le hicieron, cada condición que agregaron después del acuerdo original. Se detuvo, tosió, se contuvo. Él sabía que algo andaba mal. No sabía qué hacer al respecto. ¿Puedo ver la carta?», preguntó Ethan. «Lo voy a pensar», dijo Margaret, y regresó adentro. Clara lo miró. Él estaba mirando la puerta que su madre acababa de cerrar y había algo en su rostro que ella no había visto ahí antes. Algo que no era esperanza todavía, pero que iba en esa dirección, de la forma en que el cielo pasa del gris al azul pálido en la hora antes de que se limpie la tormenta. «Se la va a enseñar», dijo Clara. «Lo sé», contestó él. «Dale tiempo». «No tenemos mucho tiempo». «No», coincidió él. «No lo tenemos». Seguía sentado ahí en la oscuridad que caía cuando Clara entró a acostar a Thomas. Y seguía ahí, ella estaba casi segura, mucho después de que la luz de la cabaña se apagara. En Millhaven, en la trastienda de la tienda de forrajes que Harvey Boone poseía por completo, 3 hombres estaban sentados alrededor de una mesa con un mapa extendido entre ellos y un quinqué con la flama baja. El mapa tenía líneas rojas, el trazo del ferrocarril dibujado con tinta cuidadosa, y pasando justo por el centro de una de esas líneas rojas había un pedazo de tierra marcado con un nombre: Whitmore. Uno de los hombres puso el dedo encima. «A finales de agosto», dijo, «se acabó la paciencia, no más visitas de cortesía». Harvey Boone miró el mapa como un hombre mira algo que ya le pertenece. «Averigüen quién ha estado acampando en la línea de los árboles», dijo en voz baja. «Quiero un nombre. Se enteraron de lo de Ethan un viernes». Clara estaba en el arroyo cuando vio al hombre de Kate Boone pasar cabalgando por el camino alto. Esta vez no hacia la cabaña, sino de regreso hacia Millhaven. Rápido, con la prisa particular de alguien que acaba de enterarse de algo útil. No sabía qué había visto o escuchado. Solo sabía que la velocidad de ese caballo significaba que algo había cambiado. Cargó las cubetas a casa corriendo, tiró la mitad de ambas y no le importó. Ethan estaba en el granero cuando regresó. Le contó lo que había visto. Él escuchó sin moverse y luego se quedó callado un momento que se sintió más largo de lo que fue. Y cuando habló, su voz sonó igual que siempre, firme, pausada, la voz de un hombre que había aprendido a no dejar que la prisa se volviera pánico. «Sabrán mi nombre para esta noche», dijo. «La recompensa, sí». Clara dejó las cubetas. «¿Va a huir?». Él la miró como si le hubiera preguntado algo levemente sorprendente. «No, Clara. Si saben quién soy, entonces saben quién soy». Recogió la herramienta de reparación que había soltado y se volteó de nuevo hacia la cerca. «Eso no cambia nada. Lo cambia todo. Lo van a usar en su contra, en nuestra contra. Que lo intenten». Sus manos seguían firmes en la madera. «Ve a hablar con tu madre. Dile lo que viste y pídele esta noche que me deje ver esa carta». Clara lo miró un momento más. Luego entró. Margaret ya sabía que algo andaba mal. Tenía esa virtud, incluso enferma, incluso consumida por meses de fiebre, mal aire y peores preocupaciones. Podía leer un cambio en el ambiente de la forma en que los viejos marineros leen el agua. Estaba sentada en la cama con Thomas en brazos, cuando Clara cruzó la puerta y dijo, antes de que Clara pudiera hablar: «¿Qué pasó?». Clara le contó. Margaret cerró los ojos y los volvió a abrir. «Se va a quedar de todos modos», dijo. No fue una pregunta. Dijo que sí. «Hombre terco». «Sí, mamá». Margaret se quedó callada un momento. Miró hacia abajo a Thomas, luego a la ventana y luego a la tabla del suelo debajo de la cama. «Saca la caja», dijo. Clara la sacó. La carta era en 3 páginas con la letra de su padre. Una letra pequeña y cuidadosa. La escritura de un hombre que no escribía seguido y sabía que importaba cuando lo hacía. Margaret la sostuvo por un largo rato antes de entregársela. Le temblaban las manos, pero Clara entendió que no era debilidad. Era ese temblor particular de alguien que suelta algo a lo que se ha estado aferrando tanto que le ha dejado marcas. «Hazlo pasar», dijo Margaret. Clara se detuvo en la puerta. «¿Estás segura?». «No», contestó Margaret. «Hazlo pasar de todos modos». Ethan llegó al marco de la puerta de la recámara y se detuvo ahí, con el sombrero en la mano, sin cruzar el umbral hasta que Margaret asintió una vez. Se sat in the wooden chair, que Clara arrastró al lado de la cama y leyó la carta de corrido sin decir una sola palabra. Cuando terminó,
La leyó otra vez. Luego la colocó con cuidado sobre su rodilla. Su esposo dejó asentada cada plática, dijo. Sabía que algo andaba mal, solo que no sabía qué hacer. Hizo lo correcto al escribirlo. La voz de Ethan era baja. El pagaré original tenía un plazo de pago fijo, 2 años a partir de la firma, no era modificable, la volteó a ver. La copia que el banco le presentó traía condiciones diferentes. Me juego lo que sea. La quijada de Margaret estaba apretada. Cambiaron las condiciones después de que él firmó. Después de que se fue, más bien, cuando supieron que no había nadie aquí para comparar los documentos, el cuarto se quedó muy quieto. ¿Podemos probarlo?, preguntó Clara desde la puerta. Con esta carta y las escrituras originales, sí, tal vez. Ethan dobló la carta con cuidado y se la regresó a Margaret. Necesita guardar esto y las escrituras en un lugar donde ellos no puedan llegar. No en esta casa. ¿Dónde? Conozco un hombre en Millhaven, un abogado llamado Aldrich. Él no está comprado por Boone. Lo sabría si lo estuviera. Hizo una pausa. Me debe un favor que nunca le he cobrado. Creo que llegó el momento. Margaret lo examinó. Usted ya venía planeando esto, lo venía pensando, dijo él. Hay una diferencia. Se levantó y se volvió a poner el sombrero. Cabalgaré al pueblo en la mañana antes de que los demás empiecen a moverse. Lo van a reconocer, dijo Clara. Tal vez, pero ya me han reconocido antes. La comisura de su boca se movió apenas un poco, y aquí sigo. Se fue antes de la salida del sol, antes de que Clara estuviera del todo despierta. Escuchó el caballo, se incorporó y escuchó hasta que el eco de los cascos se apagó. Luego se volvió a acostar, se quedó mirando al techo y contó sus propios latidos hasta que se calmaron. Regresó a media mañana con una expresión en el rostro que ella no le había visto antes. Tranquilo, pero tenso en las facciones. Llegó al porche, esperó a que Clara saliera y luego dijo en voz baja y directo: El alguacil viene esta tarde, trae una orden de desalojo, 48 horas. Clara sintió que el suelo se le movía bajo los pies. 48 horas. Boone se movió más rápido de lo que esperaba. Ya debía tener listos los papeles. Los ojos de Ethan estaban fijos en los de ella. Aldrich ya tiene la carta y una copia de las escrituras. Está metiendo una apelación ante el tribunal del distrito, pero eso toma un tiempo que tal vez no tengamos. Y lo de la recompensa, Boone lo sabe. Lo dijo abiertamente. ¿Lo va a usar? Va a alegar que cualquier cosa que yo diga o cualquier documento que presente no vale porque soy un hombre prófugo. Miró hacia la puerta de la cabaña. Necesito decírselo a tu madre antes de que llegue el alguacil. Tiene que saberlo todo. Entró y se lo dijo. Clara se quedó en la cocina, escuchando a través de la pared, y percibió el silencio de su madre al recibir cada dato. No era el silencio del susto, sino el de alguien que aguanta los golpes y decide, uno por uno, no caerse. El alguacil llegó a las 2 de la tarde. Se llamaba Purdy, y tenía la facha de un hombre que hacía mucho tiempo había hecho las paces con la distancia que había entre lo que debía ser y lo que en realidad era. Le entregó la notificación a Margaret sin alcanzar a mirarla a los ojos, y dijo que era la ley, que lo sentía mucho y que no era nada personal. Míreme la cara cuando diga eso, contestó Margaret. Él no la miró. Lárguese de mi propiedad, dijo ella. Ya entregó su papel. Ahora váyase. Purdy se fue, pero al final de la entrada detuvo su caballo y volteó a ver la cabaña por un largo momento. Y Clara, mirando desde la ventana, no alcanzaba a saber si lo que había en esa pausa era culpa o cálculo, o simplemente la maña que un hombre agarra de mirar las cosas antes de quitárselas a otros. Esa noche, Margaret se puso peor. Le vino rápido, de la forma en que a veces pasaba. 1 hora estaba sentada, a la siguiente la tos no paraba. No alcanzaba a tomar aire entre los ataques y la piel se le puso gris, sudorosa y mal. Clara conocía el proceso. Lo había visto antes, siempre en la noche, siempre cuando estaba menos preparada. Salió al porche y llamó a Ethan sin alzar la voz más de lo necesario, y él estuvo en la puerta en menos de un minuto, lo que significaba que él tampoco había estado durmiendo. Cargó a Margaret de la cama al sillón de la ventana. No pesaba casi nada, y ese hecho rompió algo dentro de Clara que se guardó muy bien de reflejar en la cara. Clara cambió las sábanas, trajo las hierbas medicinales y puso a hervir agua, y trabajaron juntos en la pequeña cabaña durante las peores horas de la noche, sin hablar a menos de que fuera necesario, moviéndose uno alrededor del otro en el espacio reducido, de la forma en que se mueve la gente cuando ha dejado de ser extraña sin darse cuenta de cuándo pasó. Para las 3 de la mañana, la respiración de Margaret se había estabilizado.
Clara se sentó en el suelo al lado del sillón, con la espalda contra la pared y los ojos cerrados, sin dormir, solo descansando. Ethan se sentó frente a ella, con los codos en las rodillas. Es más fuerte de lo que parece, dijo en voz baja. Lo sé, contestó Clara. Es la persona más fuerte que he conocido. Hizo una pausa. Pero también se le está acabando el tiempo. Ninguno dijo nada, después de eso por un rato. Luego Ethan dijo, pase lo que pase mañana en la noche. Él va a venir mañana en la noche. Eso creo. La notificación da 48 horas, lo que pone el límite mañana al oscurecer. Un hombre como Wu nos espera a la mañana. Va a venir en la noche, cuando cree que la oscuridad hace las cosas más fáciles. Se miró las manos. Pase lo que pase, tú te quedas detrás de tu madre. No sales a ese porche, a menos de que yo te lo pida. ¿Entendido? Quiero ayudar. Sé que quieres y necesito que ayudes manteniéndote a salvo. Le sostuvo la mirada. Eres la única que puede cuidar a Thomas si algo sale mal. Eso importa más que cualquier otra cosa. Ahorita. Clara se aferró a ese pensamiento de la forma en que uno sostiene algo con las dos manos cuando tiene miedo de que se le caiga. Está bien, dijo. Buena niña. Estuvo a punto de decirle que no se iba a quedar a esperar y a esconderse si las cosas salían mal. Estuvo a punto de decirle que no había sobrevivido todo este tiempo quedándose detrás de las cosas, pero le miró el rostro, el peso detrás de sus ojos que ahora entendía que no era solo cansancio sino un control calculado. La disciplina de un hombre que había visto suficiente caos como para saber que planear importaba y que improvisar costaba caro. Y se guardó las palabras. Había tiempo. Llegaron a la medianoche. Clara los escuchó primero, no a los caballos, el silencio que vino antes de los caballos, ese tipo particular de quietud que cae sobre un lugar cuando lo están rodeando. Ya estaba en la ventana antes de que apareciera el primer quinqué al final de la entrada. 7 hombres. Los contó 2 veces. Cadebún al frente, 3 vaqueros armados del rancho, 2 hombres que no reconoció con abrigos oscuros, y en la orilla del grupo, montado un poco aparte en un caballo tordo, un hombre con una placa federal que brillaba con la luz del quinqué, un marshal. El corazón se le fue al estómago. Fue primero con su madre. Ya están aquí. Mantuvo la voz apagada y tranquila como su madre le había enseñado. El pánico era información que le daba salvando contrario. 7 hombres. Vino un marshal federal con ellos. Margaret ya se estaba incorporando. Ayúdame a levantarme. Mamá, no puedes. Ayúdame a levantarme, Clara. La ayudó a levantarse. Ethan ya estaba en el porche cuando salieron. Estaba parado en el centro con los brazos a los lados y el sombrero puesto, con una expresión completamente indescifrable. Y Clara pensó, no por primera vez, que lo que sea que él hubiera sido antes de la guerra lo había despojado de todo lo que no fuera indispensable, dejando solo lo que era real. Harvey Boone cabalgó hasta el pie de los escalones y se detuvo. Era un hombre grande, no alto, sino de pecho y cuello anchos. El tipo de físico que delataba que alguna vez había hecho trabajo pesado y ya no tenía necesidad. Su voz era la de un hombre al que le habían dado la razón tan seguido que la contradicción se había vuelto un insulto personal. Cole, dijo. Ethan Cole. Sabemos quién es usted. Siempre lo supieron, contestó Ethan. O se enteraron. Es un hombre prófugo. Boone señaló hacia el Marshal, y está en una propiedad de la que tengo el reclamo legal, obstruyendo un proceso de la ley. El Marshal adelantó su caballo. Se llamaba Greer, según se enteraría Clara más tarde. Tenía un rostro como de piedra vieja y ojos que no se quedaban fijos en ningún lado por mucho tiempo. Metió la mano en su abrigo, sacó un papel doblado y lo levantó. Ethan Cole, dijo, hay una orden de aprehensión vigente en su contra en relación con el robo de una estación de Wells Fargo en el territorio de Oregón, 1879. Se le ordena entregar su arma y ponerse a disposición de la autoridad. El porche se quedó en absoluto silencio. Margaret habló desde detrás de Ethan, su voz pasando por encima de las cabezas de 7 hombres armados como si fuera el único sonido en el valle. Este hombre está en mi propiedad, por invitación mía. ¿Lo quieren? Consiga una orden diferente de otra jurisdicción porque esta es mi tierra, y esa notificación que metió su patrón es falsa, y lo puedo probar. La quijada de Boone se tensó. Señora, Whitmore, sea razonable. Estoy siendo razonable, contestó Margaret. Estoy siendo muy razonable considerando que usted le ha estado robando tierras a las viudas en este territorio desde hace 2 años, y tengo una carta escrita por el puño y letra de mi esposo,
que detalla cada mentira, que su banco le dijo antes de que firmara su pagaré. Un murmullo corrió entre los hombres de Boone. No fue una palabra, solo un movimiento, un cambio de postura. Los dos hombres de los abrigos oscuros intercambiaron una mirada. Boone la miró por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado a un tono más quedo y más peligroso. Tenía 48 horas, se vencieron hace una hora, lo que pase después es enteramente su culpa. Usted entra a mi propiedad a medianoche con hombres armados, dijo Margaret, y quiere venir a hablarme de lo que es mi culpa. Ethan no se había movido, no había hecho ademán de sacar su arma, no había dado un solo paso atrás. Estaba parado en ese porche como un hombre que había decidido dónde iba a estar y no tenía interés en discutir más al respecto. Entonces el Marshal dijo algo que Clara no esperaba. Cole, su voz había cambiado. No más suave exactamente, sino diferente, con más cuidado. No tiene juego aquí. Lo que sea que crea que está protegiendo, esto no va a terminar bien para usted. No tiene que terminar bien para mí, contestó Ethan. El Marshal se le quedó viendo. ¿Recibiría un balazo por una familia que conoce desde hace 6 semanas? Me pararía en este porche por una familia que necesita que alguien se pare en él, dijo Ethan. El que eso termine en un balazo es entre usted y su conciencia, Marshal. Creo que ambos sabemos de qué lado va a caer eso. Algo cruzó por la cara del Marshal, algo complicado y rápido, que se fue casi antes de llegar. Boone levantó la mano. Detrás de él, los rifles se alzaron. Margaret se agarró del marco de la puerta. Clara sintió a Thomas en sus brazos. Había regresado por él sin pensarlo. En algún momento de los últimos minutos, lo había levantado y lo había pegado a su pecho, sin acordarse del momento en que lo hizo. Thomas estaba despierto y tranquilo, mirando los quinqués con ojos grandes y oscuros. Y entonces Clara miró la espalda de Ethan, la postura de sus hombros, la quietud absoluta de su cuerpo, y tomó una decisión. No la que él le había pedido que tomara. La otra. Se volteó hacia la cabaña. Dejó a Thomas en la cuna. Se puso sus botas, la izquierda con la rajada en la punta, y salió por atrás. La mula vieja estaba en el corral, y Clara la montaba desde que tenía 4 años. Y en 30 segundos, ya estaba arriba, y en movimiento en la oscuridad, rodeando de lejos a los hombres armados que estaban al frente de la propiedad, saliendo por la brecha de la cerca trasera, apuntando hacia el este, hacia las luces de Millhaven, a 6 kilómetros de distancia. Detrás de ella, escuchaba la voz de Boone alzarse. Al frente estaba la oscuridad, la distancia y el pueblo que le había dado la espalda a su familia durante 2 años. Le dio más recio. 6 kilómetros se sintieron como 60 en lo oscuro. Clara cabalgaba con las rodillas apretadas con fuerza a los costados de la mula, las manos bajas en el pescuezo y los ojos fijos en el grupo lejano de luces que era Millhaven, obligando al animal a ir más rápido de lo que su naturaleza daba. Detrás de ella, la propiedad de los Whitmore se había perdido de vista, pero todavía alcanzaba a ver el resplandor de los quinqués de Boone contra el cielo negro de Montana, y ese resplandor era lo que la mantenía en movimiento cuando todo su cuerpo quería rajarse. No sabía qué estaba pasando en ese porche. No podía permitirse pensar en eso. La primera casa a la que llegó a la entrada del pueblo fue la de los Hensley, la vieja viuda que atendía el mostrador de las telas y le había dado dulces a Clara, llamándola valiente sin haber hecho nada más. Clara se bajó de la mula antes de que se detuviera y azotó la puerta con los 2 puños, siguiendo golpeando hasta que una luz se movió detrás de la cortina. La puerta se abrió unos centímetros. La señora Hensley asomó la cabeza con su gorro de dormir, sosteniendo una vela a un lado de la cara. «Santo cielo, niña, ¿sabes qué hora?» «Boone está en el rancho», dijo Clara. Respiraba agitada por la carrera, pero evitó que la voz le temblara por pura fuerza de voluntad. 7 hombres y un Marshal federal. Se va a quedar con todo, nos va a llevar a nosotros, y mi madre apenas se puede parar. Y hay un hombre en nuestro porche que ha estado ahí todos los días desde hace 6 semanas porque nadie más quería estar, y ahorita está a punto de recibir un balazo por nosotras, y necesito ayuda. La señora Hensley se le quedó viendo. «Por favor», dijo Clara. Algo cruzó por el rostro de la anciana. Algo que por un momento se pareció muchísimo a la vergüenza. «Dame 2 minutos», dijo, y cerró la puerta. Salió con su abrigo puesto, el rifle viejo de su esposo bajo el brazo, y dijo: «¿A quién más despertamos?» Fueron de puerta en puerta. Clara tocaba, y la señora Hensley se paraba detrás de ella.
y cuando la gente abría y empezaba a hablar, ella decía con la voz firme y segura de una mujer que había sido parte del pueblo por 40 años, han sabido lo que Boone ha estado haciendo y han mirado para otro lado, igual que yo, y ya me cansé de eso. Esta niña se aventó 6 kilómetros en lo oscuro para pedirnos ayuda. Ahora, ¿vienen o no? Algunas puertas se cerraron, la mayoría se abrieron. El herrero Harlon Webb salió todavía subiéndose los tirantes. Escuchó por 30 segundos y dijo, mi hermano perdió su tierra con Boone hace 2 años. He estado esperando una razón. Volvió a entrar y salió con un rifle y un quinqué. El veterano de guerra de la esquina, un hombre llamado Fitch, que había perdido 2 dedos en Chancellorsville, y casi no le hablaba a nadie desde entonces, se quedó en su puerta un buen rato mientras Clara hablaba. La miró de la forma en que los hombres miran las cosas que les recuerdan algo que han estado intentando olvidar. Luego se metió sin decir palabra. A Clara se le fue el alma al suelo. Volvió a salir con el abrigo puesto y su rifle y dijo, vámonos. La maestra de la escuela, 2 familias de agricultores del lado oeste del pueblo que tenían sus propios pleitos con las mañas de los préstamos de Boone. Una madre cuyo hijo había sido estafado en la venta de un caballo, un viejo doctor que había atendido a Margaret hacía 6 meses y aceptó el pago en nabos porque era lo único que tenía. Eran 11 personas para cuando salieron de Millhaven. No eran un ejército, ni de cerca el tipo de fuerza que debió ser suficiente contra 7 hombres armados. Pero eran 11 personas que habían tomado una decisión, y esa decisión tenía un peso diferente a cualquier cosa que Clara hubiera visto en mucho tiempo. Ella iba al frente. En el rancho de los Whitmore, el pleito no se había destrabado. Ethan seguía en el porche. No se había movido en 40 minutos. No había alzado la voz, no había levantado las manos y no había cedido un centímetro de terreno. Boone había pasado por todas las facetas de lo que era, razonable, luego compasivo, luego duro, luego amenazante, y Ethan había respondido a cada una con la misma negativa paciente. El mismo muro firme de presencia que no le dejaba a las palabras de Boone dónde caer. Margaret estaba en la puerta detrás de él, apoyada contra el marco, manteniéndose derecha por algo que ya no era del todo fuerza física. Boone había dejado de hablar hacía 20 minutos. Eso era lo peligroso. Los hombres como Boone, cuando dejaban de alegar, pasaban a calcular. Miró a Greer, el Marshal. Greer casi no había hablado desde su declaración inicial. Estaba montado en su caballo en la orilla del resplandor del quinqué y observaba el porche con una expresión que Boone interpretaba como paciencia, y que era, de hecho, algo bastante más complicado. Marshal, dijo Boone, esto ya duró mucho. Arreste a Cole y saque a esta gente de la propiedad. Greer no se movió de inmediato. Sus ojos se dirigieron a Ethan. Ethan lo regresó a ver y dijo muy despacio, de modo que solo Greer pudiera escucharlo. ¿Usted sabe lo que hay en esa carta, Marshal? Ha sabido por 2 años lo que Boone ha estado haciendo. Ha sido el instrumento de eso y va a tener que decidir ahorita mismo, enfrente de estos hombres, de esta mujer, de esa casa vacía y de Dios Todopoderoso, si ese es quien va a ser por el resto de su vida. El silencio que siguió fue el más fuerte que Clara hubiera escuchado en toda la noche, y eso que ni siquiera estaba ahí para oírlo. La mano de Greer se movió hacia la placa, en su pecho. Solo la tocó, como cerciorándose de que siguiera ahí. Señora Whitmore, dijo. Su voz salió más rasposa de lo que planeaba. La carta que escribió su esposo. ¿La tiene aquí? Tenemos una copia, dijo Margaret. La original. La tiene un abogado en Millhaven. ¿Puedo ver la copia? Boone se volteó rápido. Greer. Estoy haciendo una investigación, dijo Greer, y la autoridad en su voz lo sorprendió hasta a él mismo. Usted se espera. Margaret le entregó los papeles a Ethan, quien los bajó por los escalones y se los dio al Marshal sin quitarle la vista de encima a Boone. Greer leyó bajo la luz del quinqué, pasando cada página despacio, con una calma que hizo que 2 de los hombres contratados por Boone se acomodaran en las sillas de montar. Fue en esta escena, Boone con la quijada tiesa, sus hombres inquietos, Greer concentrado en las páginas bajo el quinqué y Ethan parado al pie de los escalones delante de Margaret, sin moverse, en la que Clara entró de regreso. Llegó por el lado sur de la cerca de la propiedad con 11 personas detrás de ella, 3 quinqués entre ellos y el ruido de los caballos, que hizo que todas las cabezas del lado de Boone voltearan al mismo tiempo. El rostro de Boone al ver el tamaño del grupo pasó por algo que Clara recordaría el resto de su vida. Pasó por la sorpresa,
luego por el recálculo y luego por algo más feo. La expresión de un hombre que había construido toda su existencia sobre la certeza de que la gente de este valle siempre iba, a fin de cuentas, a decidir quedarse atrás, y que ahora se topaba con la prueba de que se había equivocado. La señora Hensley se emparejó con Clara, detuvo su caballo y miró a Harvey Boone a través del patio con 40 años de conocerlo. 40 años de ver lo que había hecho sin decir nada, y dijo fuerte y claro: «Esto se acaba hoy, Harvey». Boone se le quedó viendo. «Eleanor, vete a tu casa. Estoy justo donde quiero estar». No alzó la voz, no le hacía falta, y también esta gente. Harlan Webb adelantó su caballo un paso. «Usted se quedó con la tierra de mi hermano en 1885. Llevo 2 años esperando para decirle eso en su cara». Una de las familias de agricultores, el esposo y la esposa, ambos ya con canas firmes y cargando rifles que no eran de juguete, se acomodaron al lado de Webb. «Usted amenazó con cobrarnos el préstamo cuando votamos en contra de su gallo para comisionado del municipio», dijo el agricultor. «Nos acordamos». Boone miró sus hombres contratados. 2 de ellos ya estaban sacando las cuentas de la situación. 11 personas llegando con los rifles arriba en un valle donde el nombre de Boone se acababa de pronunciar en voz alta en una lista de quejas por gente que claramente no había terminado. Y encontrando los números en contra, uno de los peones, un joven de cuello ancho en un caballo rosillo, miró al grupo de Milhaven, miró a Boone, y luego, despacio, bajó su rifle y lo descansó sobre la montura. Boone lo vio. Su voz se puso fría como el hielo. «Levanta ese rifle». «No, señor», dijo el hombre. Lo dijo de forma sencilla, sin drama, de la manera en que habla un hombre cuando ha tomado una decisión de la que no se va a rajar. «A mí me contrataron para el trabajo del rancho, no para esto». Otro hombre lo siguió. Ni una palabra se dijo, solo el rifle yendo hacia abajo. La compostura de Boone se estaba agrietando a la vista de todos. Esa seguridad impecable se le partía por las orillas, y debajo de ella aparecía algo más pequeño y más desesperado. Se volteó hacia Greer. «Marshall, haga su trabajo». Greer levantó la vista de la carta. Su rostro había pasado por lo que sea que tuviera que pasar en los últimos 10 minutos y había salido del otro lado. «He estado leyendo el relato de su esposo, señora Whitmore», dijo. «Específicamente la parte que describe la reunión del 14 de marzo de 1884, en la que un representante de Boone Holdings presentó un pagaré modificado con plazos de pago cambiados y lo hizo pasar como el documento original». El patio se quedó muy silencioso. «Eso es fraude», dijo Greer. «Un fraude documentado por un testigo». Dobló la carta y miró a Harvey Boone por un largo momento. «También quiero que quede asentado que la orden de aprehensión contra Ethan Cole se originó por una queja metida por el representante legal de Boone Holdings en 1879. Una queja que se me entregó para que la ejecutara sin enseñarme las pruebas de fondo. Su voz había encontrado una firmeza que no tenía hacía una hora. Debía haber hecho más preguntas». A Boone se le quebró la voz. «Usted trabaja para mí, Greer». «Yo trabajo para el gobierno federal de los Estados Unidos de América», contestó Greer, «y he estado confundido al respecto por demasiado tiempo. Echó mano a las esposas que traía en el cinturón. Harvey Boone, lo pongo bajo arresto por el cargo de adquisición fraudulenta de tierras y falsificación de documentos. Puede ir agregando obstrucción e intimidación de testigos a esa lista si me da el menor motivo». El momento se estiró. Boone miró a los hombres que le quedaban, miró a la gente de Milhaven, miró a Ethan, que no se había movido, que lo observaba con la expresión de un hombre que ha esperado mucho tiempo por algo y no tiene ninguna prisa ahora que ya llegó. Entonces Harvey Boone miró a Clara. Ella seguía arriba de la mula, de 7 años, con el cabello suelto, cubierta del polvo del camino, con las botas de la punta rajada. Lo regresó a ver con ojos que no parpadearon, que no pidieron disculpas y que no apartaron la vista. Había subestimado a la niña. Eso, al final, había sido lo que lo había destruido. Había mirado a una niña de 7 años cargando cubetas de agua y vio solo un estorbo que quitar, cuando lo que ella era en realidad era la única persona en el valle dispuesta a cabalgar 6 kilómetros en lo oscuro y tocar en cada puerta que alcanzara hasta que suficientes personas respondieran. Boone se bajó de su caballo. Greer lo esposó sin ceremonias. Clara soltó un aire que sentía que venía aguantando desde julio. Se resbaló de la mula y cruzó el patio con unas piernas que le temblaban ahora. Solo un poco. El temblor natural
de un cuerpo que había estado funcionando a pura fuerza de voluntad durante la última hora y que finalmente resentía el esfuerzo. Subió los escalones del porche y rodeó a su madre con los brazos, aferrándose. Los brazos de Margaret la rodearon, ambos con fuerza, de una forma en que no la habían abrazado en mucho tiempo, porque sostener las cosas tomaba una energía que Margaret no había tenido para desperdiciar. Te dije que te quedaras atrás, le dijo al oído entre el cabello. Lo sé, contestó Clara. No hiciste caso. No, mamá. Margaret la apretó más fuerte. Buena niña, dijo muy despacio. Buena niña. Ethan se quedó al pie de los escalones del porche, mirando cómo los hombres de Greer se llevaban a Boone y viendo cómo la gente de Millhaven empezaba a bajarse de los caballos y a juntarse en el patio, con esa timidez de la gente que ha hecho algo importante y todavía no sabe bien qué sigue, vio a la señora Hensley caminar hacia Margaret, tomarle la mano libre y decirle algo demasiado bajo para escucharse. Y vio a Margaret recibirlo sin ponerse tensa por una vez, sin esa desconfianza alerta que había sido su única armadura por tanto tiempo. Vio a Harlon Webb caminar hacia él y extenderle la mano. Harlon Webb, el herrero, dijo: «Sé que no me conoce. Sé quién es usted», dijo Ethan, y se la estrechó. «Su nombre quedó limpio», dijo Webb. «Greer lo va a poner por escrito hoy mismo, cancelando la orden». Ethan asintió una vez. Algo cambió en sus facciones. No se quebrantó exactamente, sino más bien como una tensión muy vieja que soltaba su agarre de algo que había estado cargando con tanto cuidado por tanto tiempo. Había dejado de notar el peso de ello, su nombre, solo su propio nombre devuelto a él. No sabía qué tanto le importaba eso todavía hasta que lo tuvo de regreso. Greer apareció a su lado. El marshal guardó silencio un momento antes de hablar. «Cole, necesito decir algo». «No hace falta». «Sí hace». Greer mantuvo la voz baja. «A mí me dijeron que usted era un criminal. Ejecuté esa orden porque me dijeron que las pruebas eran sólidas. No me fijé bien en quién me lo estaba diciendo». Hizo una pausa. «Eso estuvo mal. Y lo que se le ha hecho a esta familia». Se detuvo. «Pondré todo lo que tengo por escrito, lo que sea que esta mujer necesite llevar al tribunal». Ethan lo miró por un largo momento. «No es a mí a quien se lo tiene que decir». Greer miró hacia el porche, a Margaret parada con su hija en brazos, con los primeros rastros de color regresando al rostro de Margaret por el aire frío y el puro alivio de tener gente alrededor otra vez. Caminó hacia el porche. Clara miró desde el abrazo de su madre cómo el marshal subía los escalones, se quitaba el sombrero y le decía algo a Margaret que hizo que la mujer cerrara los ojos y asintiera una vez despacio. De la forma en que la gente asiente cuando recibe algo que ya había dejado de creer que vendría, la gente empezó a moverse con rumbo. Webb organizó a los hombres del pueblo en grupos de trabajo casi sin que se lo pidieran. Alguien se acordó de que había madera en la parte de atrás de la carreta de Webb que había sido para otro proyecto y decidió que podía esperar. And by the time the sky began lightening toward gray, there were people repairing the south fence and fixing the gate posts and stacking split wood against the cabin wall. El doctor entró, revisó a Thomas y le dijo a Margaret lo que más necesitaba oír, que no era un calendario de recuperación ni una lista de remedios, sino simplemente las palabras: «Has estado haciendo todo bien, lo has mantenido vivo». Eso no era poca cosa. Clara se sat en el escalón del porche con una cobija que alguien le había echado encima de los hombros y lo observó todo. Vio el pueblo que le había dado la espalda, que había rezado y llevado sopa y sacudido la cabeza con mucha pena sin hacer nada, moverse por la propiedad de su familia bajo la luz gris de la mañana, haciendo el trabajo real de ayudar. Pensó en la diferencia entre esas dos cosas, entre tener buenas intenciones y hacer algo, y pensó que lo entendía mejor a los 7 años que la mayoría de la gente en toda una vida. La señora Hensley vino y se sentó al lado de ella, sin decir nada, solo acompañándola, lo cual Clara había llegado a entender que a veces lo era todo. «Eres una niña muy valiente», dijo la señora Hensley finalmente. Clara lo pensó. «No creo haber sido valiente», dijo, «solo que no sabía qué más hacer». La anciana se quedó callada un momento. «Eso es, por lo general, lo que es ser valiente, mija». En la orilla más lejana de la propiedad, en el camino hacia el este rumbo a Millhaven, el polvo de la comitiva del arresto de Harvey Boone se estaba asentando. Él ya no estaba. Los hombres que habían venido con él se habían dispersado. 2 le habían entregado sus armas a Greer, los demás habían encontrado motivos para estar en otra parte. La caja de las escrituras seguía debajo de la tabla. La carta estaba con Aldrich en Millhaven, y la tierra,
la tierra de Margaret Whitmore, la tierra de sus hijos, la tierra sobre la cual su esposo había firmado un papel de buena fe antes de que hombres con mejor información y peores intenciones convirtieran esa fe en un arma. La tierra seguía ahí, como siempre había estado, como siempre iba a estar. Ethan Cole estaba parado en la orilla del patio con una taza de café que alguien le había metido en la mano. La maestra de la escuela pensó, aunque no se había quedado bien con su nombre, y miró la cabaña y a la gente trabajando alrededor de ella, y a la niña pequeña en el escalón del porche envuelta en una cobija demasiado grande para ella, y sintió algo que no se había permitido sentir en muchísimo tiempo. Sintió que estaba en un lugar donde debía estar. No lo dijo en voz alta. Había tiempo para eso. Había, por primera vez en un buen rato, tiempo de verdad. Se tomó su café, vio el cielo aclararse y se dejó quedar. La mañana siguiente fue más silenciosa que cualquier mañana que Clara pudiera recordar. No el silencio de la ausencia, no ese tipo de vacío que había llenado la cabaña por 3 años, el silencio de una familia intentando no hacer ruido alrededor de sus propias heridas. Esto era diferente. Este era el silencio de una casa que tenía gente adentro que había elegido estar ahí haciendo cosas comunes, y las cosas comunes en sí se sentían como algo cercano a un milagro. La señora Hensley hizo café en la estufa de los Whitmore sin que nadie se lo pidiera. El doctor se sentó a la mesa de la cocina, le escribió una lista de medicinas a Margaret y le dijo a la maestra, que era la que iba de regreso al pueblo primero, cuáles traer de la botica y que lo cargara a su cuenta. Harlon Webb y 2 de los agricultores terminaron la línea de la cerca antes del almuerzo y le siguieron con el techo del granero sin parar. Clara se sata a la mesa de la cocina y se comió un plato lleno de atole de maíz, el primer plato completo que se comía, en más tiempo del que recordaba, sin la culpa silenciosa de estarse preguntando si su madre se debería quedar con el resto. Y no dijo nada, solo comió y escuchó el ruido de la gente moviéndose por la propiedad de su familia haciendo cosas útiles y se dejó sentirlo. Ethan estaba fuera. Él siempre estaba afuera. Lo escuchaba hablar con Webb de esa forma baja y práctica en que los hombres hablan cuando están trabajando. No era una plática exactamente, solo el intercambio necesario de una tarea que se estaba haciendo. Había notado eso en él desde el principio. Nunca hablaba cuando no había nada que decir, y cuando había algo que decir, lo decía claro y no le daba vueltas. Seguía la mesa cuando llegó Aldrich. El abogado llegó a caballo a media mañana, un hombre menudo de ojos astutos y dedos manchados de tinta cargando un portafolios de cuero que colocó sobre la mesa de la cocina con la calma cuidadosa de alguien que entendía lo que había dentro. Le estrechó la mano a Margaret y dijo que llevaba despierto desde antes del amanecer preparando la demanda para el tribunal del distrito. Dijo que la carta de su esposo era la prueba más contundente que había visto en 12 años de litigios de tierras en el territorio de Montana. Dijo que el caso legal de Boone estaba construido sobre arena y que la marea se había volteado. Margaret escuchaba con las manos entrelazadas, la espalda derecha y el rostro haciendo eso que hacía, esa entereza para recibir información dura sin dejar que la sacudiera. Y cuando él terminó, ella preguntó, ¿cuánto va a tardar el juez en fallar? Semanas, tal vez un mes. Pero Boone está encerrado y sus bienes están congelados mientras dure la investigación. Nadie les va a quitar nada en este tiempo. Aldrich miró de reojo a Ethan, que había entrado sin hacer ruido y estaba parado cerca de la puerta. Cole Greer me dejó una declaración esta mañana. Detalla la orden de 1879 por completo. Está recomendando que se deseche el caso. Hizo una pausa. Eso no es una garantía, pero viniendo del Marshal que la ejecutó, tiene mucho peso. Ethan asintió una vez. Se lo agradezco. Debería, dijo Aldrich con franqueza. No pasa seguido que un hombre en la posición de Greer corrija su propio expediente. Lo que sea que le haya dicho en ese porche, funcionó. Clara miró a Ethan. Él estaba mirando al suelo de la forma en que miraba las cosas cuando estaba pensando algo que no iba a decir. Los días que siguieron tuvieron un rumbo que Clara no había vivido en años. El rumbo de los días que avanzaban en lugar de simplemente pasar. Lo que le quedaba de influencia a Boone en Millhaven se desmoronó más rápido de lo que cualquiera esperaba, lo cual no era de sorprenderse una vez que entendías que la mayor parte se sostenía por el miedo. Y el miedo era unas estructuras que se veían sólidas hasta que dejaban de serlo y entonces desaparecían por completo. 2 de sus socios comerciales en la cabecera municipal se distanciaron discretamente. El banco mandó a un nuevo representante, un hombre más joven, visiblemente incómodo, que se sentó frente a Margaret y Aldrich, y aceptó cada condición que el abogado puso sobre la mesa.
La tierra era suya, siempre había sido suya. Ahora había un papel que lo avalaba. Margaret lloró cuando Aldrich trajo la confirmación firmada, no enfrente de nadie más que de Clara y Thomas estaba muy chico para acordarse, y Clara se acordaría el resto de su vida. Su madre sentada a la mesa de la cocina con el documento en las manos y su rostro, haciendo algo que no había hecho en 3 años, simplemente soltar. No la tierra, sino el miedo a perderla, el peso de mantener todo en pie, a pura fuerza de voluntad. Mientras su cuerpo le fallaba, sus opciones se reducían y las paredes se le venían encima. Lloró un buen rato y Clara se sata al lado de ella sin decir nada, y Thomas golpeaba una cuchara contra la orilla de su cuna y se reía del ruido que estaba haciendo, y todo el asunto era tan común y tan enorme al mismo tiempo que Clara no tenía palabras para describirlo. Siguió sin tenerlas incluso después. Pasaron 12 días desde aquella noche, 12 días de una recuperación lenta, de gente de Milhaven pasando a dejar comida, madera y disculpas incómodas pero sinceras por los años de haber mirado para otro lado. Cuando Clara vio las alforjas de Ethan junto a la puerta del granero, se detuvo en seco, las miró y luego lo miró a él. Le estaba revisando el freno a su caballo, no rápido, no con prisa, sino con la atención concentrada de un hombre que se prepara para un viaje. Le daba la espalda. No la escuchó detenerse. El estómago de Clara se hundió de una forma para la que no estaba lista. Caminó hacia él, se paró detrás y dijo, ¿se va? Él se volteó. Su rostro no se veía con culpa exactamente, pero sí serio, de una forma que le decía que él sabía que este momento iba a llegar y no había encontrado la manera de prepararse. Lo estaba pensando. ¿Por qué? Se quedó callado un momento. Se volteó de nuevo hacia el caballo y luego se contuvo y se dio la vuelta completa para mirarla de frente. Porque no sé cómo quedarme en un solo lugar, dijo. Llevo 15 años moviéndome. No sé cómo parar. Clara lo miró. Esa no es una razón de verdad. Clara, lleva aquí 6 semanas y sabe exactamente dónde está cada cosa, y se sabe el nombre de la vaca, y arregló la cuna, y cavó el pozo, y se paró en ese porche y no se movió. Mantuvo la voz tranquila como le había enseñado su madre. La emoción era información que le daba salvando contrario. A mí, eso me suena a quedarse. No soy de la familia Ethan. Pronunció su nombre de la forma en que su madre a veces decía las cosas. Bajito, con todo el peso de alguien que lo decía en serio. Usted es el único hombre que ha estado aquí cada mañana desde hace 6 semanas. Es el único hombre que dejó pan en el porche cuando mi madre estaba muy enferma para pedirlo. Es el único hombre que se paró entre nosotras y 7 hombres armados y no se movió, hizo una pausa. No sé cuál sea su definición de familia, pero esa es la mía. Él la miró por un largo rato. La quijada se le movía de la forma en que lo hacía cuando estaba peleando con algo por dentro. Tengo una recompensa. Greer la está cancelando. Eso toma tiempo. Y hasta que se cancele. Entonces, quédese hasta que se cancele, dijo Clara, y luego quédese después de eso. Abrió la boca, la cerró, miró al caballo, miró las alforjas, miró la cabaña. Tu madre no me ha pedido que me quede, dijo finalmente. No, contestó Clara. No lo ha hecho. Se regresó adentro. No sabía qué esperaba. Fue y se sat con Thomas en el suelo de la cocina. Dejó que le jalara los dedos y se puso a cuidar la puerta. Escuchó en algún momento pasos en el porche, lentos, pausados, un par, luego otro. El sonido bajo de 2 personas hablando afuera, demasiado quedo para entender las palabras. Duró un rato. Cuando Ethan volvió a entrar por la cocina, ya no traía las alforjas. Sirvió un vaso de agua de la cubeta, se lo tomó, dejó el vaso y dijo sin mirar a Clara, tu madre me pidió que arreglara los postigos de la ventana del norte. Clara lo miró. Ah, sí, dijo que han estado vibrando desde la primavera y que ya la tenían desesperada. Es cierto, dijo Clara. Así han estado. Recogió sus herramientas de la esquina y salió a arreglar los postigos. Clara se sat en el suelo de la cocina con Thomas. Escuchó el ruido de los martillazos y sintió que algo en su pecho se aliviaba de tal forma que tuvo que respirar con cuidado por un momento para asimilarlo. Se enteró después de lo que Margaret le había dicho. No esa noche. Después, semanas más tarde, cuando su madre ya estaba lo suficientemente bien como para sentarse en el porche por la tarde sin toser, cuando Thomas empezaba a levantarse solo apoyándose en los muebles, cayéndose y riéndose, cuando el rancho volvía a sentirse como algo vivo en lugar de algo que se iba hundiendo poco a poco, Margaret le había dicho, llevo 3 años sola y he sido buena en eso porque no me quedó de otra.
No soy buena para pedir cosas, no soy buena para necesitar de la gente. Te digo esto no para darte explicaciones, sino para que entiendas lo que me cuesta decir lo siguiente. Se había detenido entonces. Te estoy pidiendo que te quedes, no por mis hijos, sino por todos nosotros, porque tú ya eres parte de esta familia desde hace 6 semanas, y la única persona que no lo ha aceptado eres tú. Ethan se había quedado callado un buen rato después de eso, y luego había dicho, está bien. Solo esas 2 palabras, las mismas 2 palabras que le había dicho antes a las cosas, pero significaban algo diferente esta vez. Tenían un peso diferente, una forma diferente. Significaban algo definitivo en el mejor sentido posible de la palabra. Las lluvias llegaron en la 3ª semana de agosto. No de esas violentas que dañan los bienes, sino de las lentas, constantes, de esas que empapan. El tipo de lluvia que el valle había estado esperando todo el verano, que la tierra agrietada sorbía para sus adentros con tanta avidez que casi se podía escuchar. Clara se paró en el porche y vio la lluvia caer sobre el pozo nuevo, sobre el granero reparado, sobre la línea de la cerca y sobre los campos, y pensó en todas las mañanas que había cargado esas 2 cubetas a lo largo de 5 kilómetros porque no había de otra, y sintió la distancia entre aquella niña y este momento como algo físico, un espacio que podía rodear con las manos. La tierra cambió rápido después de la lluvia, crecieron cosas que nadie había sembrado, pasto a lo largo de la cerca, flores silvestres a las orillas de los campos, el arroyo subió, la vaca dio más leche, Thomas empezó a dormirse más horas de la noche, lo que significaba que Margaret también dormía, lo que significaba que empezó a ponerse mejor de una forma que se notaba día con día, en lugar de ser algo que Clara vigilaba con angustia e intentaba no medir. El primer domingo de septiembre, los Webb vinieron a cenar. Nadie lo había planeado exactamente. Harlon Webb había venido a devolver una herramienta que había pedido prestada durante el arreglo de la cerca, y su esposa había venido con él y trajo un pay. Y luego la señora Hensley apareció porque se había enterado de que los Webb venían, y luego la maestra, y luego el viejo Fitch, el veterano de guerra que vino sin nada más que él mismo, se sata en el escalón del porche y platicó con Ethan sobre la guerra de esa forma directa en que los hombres hablan de la guerra cuando han decidido dejar de fingir que no pasó. Se quedaron hasta que oscureció. Alguien trajo un violín, Clara no sabía quién, ella no tocaba y su madre tampoco. Pero no importaba porque el sonido de la música en el patio era el tipo de sonido que no había escuchado en tanto tiempo que parecía algo de otra vida. Margaret estaba sentada en el sillón bueno que alguien había sacado al porche, miraba a la gente en su patio y se parecía más a ella misma de lo que se había parecido en 3 años. Greer vino el segundo domingo. Llegó solo en el caballo tordo y traía papeles en el bolsillo de adentro del abrigo que le entregó a Ethan sin ceremonias, la cancelación de la orden, la anotación oficial en el registro federal, el nombre de Ethan limpio, no absuelto, limpio, lo cual era diferente, lo que significaba que el registro demostraba no solo que el cargo se había retirado, sino que el cargo había estado equivocado. Ethan tomó los papeles, los sostuvo y no dijo nada por un momento. Greer se quedó con el sombrero en las manos. No es suficiente, dijo. Lo sé. No, contestó Ethan, pero ya es algo. Estoy metiendo un informe completo sobre los negocios de Boone, cada familia que despojó, cada pagaré falso. Va a tomar años revisar todo, pero se detuvo, se va a arreglar. Ethan lo miró. Haga eso, dijo. Asegúrese de que se arregle. Greer asintió. Ya se iba a voltear para irse cuando se detuvo y regresó a ver. Y por un momento miró a Ethan de la forma en que la gente mira las cosas que está intentando memorizar. Por lo que valga Cole, en 30 años de trabajo, le he puesto muchas órdenes a muchos hombres. Usted es el primero que, a la hora de la hora, me dio gusto que no huyera. Se volvió a poner el sombrero y se fue cabalgando. Ethan se quedó en el patio un rato después de que el caballo tordo desapareciera en la curva. Luego entró y puso los papeles en la caja de las escrituras debajo de la tabla, al lado de la carta del esposo de Margaret, al lado de la confirmación firmada de la tierra. Cerró la caja, la regresó a su lugar y no dijo nada al respecto. No le hacía falta. Octubre entró fresco y despejado, y el rancho agarró el tipo de ritmo constante que Clara ya casi había olvidado que existía. El ritmo del trabajo que construía hacia algo, en lugar del trabajo que solo defendía el terreno que estabas perdiendo. Ethan y Webb levantaron un segundo cobertizo para las provisiones antes de que entrara el frío. La tos de Margaret no se había quitado, pero se había replegado a algo controlable, algo que aparecía por las mañanas, se aliviaba para el mediodía
y ya no la despertaba en la noche. El doctor venía cada 2 semanas y cada vez se iba viéndose menos preocupado que la vez anterior. Thomas dio sus primeros pasos un martes. Caminó 4 pasos desde la cuna hasta la silla antes de sentarse de ranazo en el suelo y mirar al techo con una leve sorpresa. Y Clara hizo un ruido que no sabía qué traía dentro, un ruido que era parte risa, parte llanto y parte algo para lo que no tenía nombre. Y su madre cruzó la puerta de la cocina, vio y hizo el mismo ruido. Y Ethan apareció en la puerta desde afuera porque lo había escuchado y necesitaba saber qué era, y se quedó ahí parado con el abrigo todavía puesto, viendo a Thomas mirarse sus propias manos como si fueran un invento nuevo y muy interesante. Va a caminar, dijo Ethan. Ya caminó, contestó Clara. Me refiero a lejos. Va a caminar lejos y rápido y te vas a pasar los próximos 15 años persiguiéndolo. Clara lo miró. Lo dice como si fuera un problema. Algo cruzó por el rostro de Ethan, cálido y repentino, que se fue casi antes de llegar. Se quitó el abrigo, lo colgó en el gancho al lado de la puerta y fue a poner la tetera como si lo hubiera hecho toda la vida, como si el gancho fuera su gancho y la tetera fuera algo por lo que estiraba la mano sin pensarlo, como si la cabaña fuera un lugar por el que se movía por memoria más que por cortesía. Fue una tarde de domingo a finales de octubre cuando Clara finalmente le preguntó. Estaban en el porche, ellos dos, su madre adentro acostando a Thomas, el valle poniéndose de tonos ámbar y rosa frente a ellos mientras el sol se ponía detrás de la loma. Había otros ranchos visibles desde aquí, otras luces encendiéndose en las ventanas conforme llegaba la oscuridad, y Clara pensó en lo diferentes que se veían esas luces, ahora de cómo se veían hacía 6 meses. No indiferentes, no a una distancia segura, sino conectadas, parte de algo de lo que ella formaba parte. Ethan, dijo, ¿usted se va a quedar? Se quedó callado un momento. Le dio la vuelta al sombrero entre las manos de la forma en que siempre lo hacía cuando se estaba preparando para decir algo que importaba. ¿Tú crees que haya lugar aquí? Dijo, para un viejo vaquero. Clara pensó en la caja de las escrituras debajo del suelo, en el pozo nuevo y el granero reparado, y en los postigos de la ventana del norte que ya no vibraban, en la voz de su madre, la mañana que había regresado a toda su fuerza leyéndole a Thomas de un libro que alguien había regalado, llenando la cabaña de sonido como solía estar llena, en la forma en que Ethan se movía por este lugar, no como un visitante, no como un hombre que estaba esperando para irse, sino como alguien que, calladito, sin anunciarlo, se había vuelto indispensable para que funcionara. Lo regresó a ver. Usted está en su casa, dijo. Él se quedó quieto un momento, luego asintió una vez, se volvió a poner el sombrero, miró hacia el valle y no dijo nada más. No le hacía falta. Clara Whitmore tenía 7 años cuando cargó agua sola a lo largo de 5 kilómetros de tierra agrietada de Montana, y 8 años cuando dejó de tener que hacerlo. Creció en una tierra que le pertenecía a su familia, y por la que se peleó, se mantuvo y se llenó de gente que había aprendido la diferencia entre tener buenas intenciones y hacerse presente. Creció sabiendo que lo más difícil del mundo no era el peso de las cubetas, ni la distancia de la caminata, ni siquiera la noche que Harvey Boone llegó con 7 hombres y una orden federal. Lo más difícil era aprender a dejar que alguien se quedara, y lo más valiente que hizo nunca fue cabalgar 6 kilómetros en lo oscuro para tocar en cada puerta de Milhaven. Lo más valiente que hizo fue abrir la puerta del otro lado.